Si alguna vez pensaste que la sesión asiática era aburrida, este trade probablemente te cambie la perspectiva por completo, porque literalmente a las 7:45 de la noche, mientras muchísimos traders ya estaban desconectados del mercado, el oro me terminó pagando más de $230 en menos de 20 minutos. Pero lo interesante no es el dinero, lo interesante es que el mercado dejó todas las pistas clarísimas antes de explotar. De hecho, aquí el primer error que cometen los traders es pensar que no hay oportunidades en esta sesión, y el segundo es porque no saben leer el mercado, como aprenderás en este video. Quédate hasta el final, porque cuando te enseñe los pasos exactos de cómo identificar canales alcistas de alta probabilidad y la confirmación que aparecieron antes de tomar esta operación, vas a entender por qué este trade prácticamente se sentía inevitable. Y si te gustaría más contenido para volverte rentable en trading, suscríbete a este canal y activa la campanita. Este trade lo tomé alrededor de las 7:45 de la noche en horario Asia. Y algo importante, muchos dicen que operar Asia es malo y que no se puede sacar dinero de ahí, pero realmente no es así. Claro, Nueva York tiene muchísimo más volumen y movimientos más agresivos, pero Asia también puede dar entradas muy limpias y precisas. La clave está en entender qué tipo de mercado tienes enfrente y poner filtros inteligentes para potenciar tu efectividad hasta un 90%. No se trata de operar por operar porque no pudiste estar en la sesión de Nueva York, por el trabajo o porque te salió un pendiente. Se trata de esperar la estructura del mercado para que podamos aprovechar estos análisis en cualquier sesión que estemos operando. Este trade duró aproximadamente unos 20 minutos y sinceramente me gustó muchísimo. Lo tomamos en temporalidad de 5 minutos para hacer la sesión aún más sencilla y rápida. El oro es uno de mis favoritos. Llevo años operándolo y honestamente siento que ya entiendo bastante bien cómo respira el mercado del oro, cómo acelera, cómo retrocede y cómo reacciona en ciertas zonas. Vamos a empezar. Yo empecé a analizar aproximadamente desde las 7 de la noche, justo en esta vela grande que tenemos aquí. Cuando veo que el precio deja esta vela alcista con tanta fuerza, eso me empieza a confirmar que el mercado posiblemente quiere cambiar de dirección. Y vean algo importante, antes de eso el precio venía bajista, pero aquí ya empieza a tomar fuerza alcista hacia arriba. Entonces en mi cabeza automáticamente dije, perfecto, si el mercado me da las confirmaciones necesarias, me voy a preparar para buscar compras. Vamos a quitar los dibujos para empezar desde cero. Y aquí es donde tienes que prestar muchísima atención, porque se empieza a formar algo crucial para esta operación, un canal alcista. Ahora, ¿qué es un canal alcista? Básicamente es cuando el precio empieza a respetar una estructura ascendente. El mercado va haciendo máximos más altos y mínimos más altos, mientras rebota constantemente entre dos líneas dinámicas, esta y la otra. Una línea funciona como soporte dinámico, que sería esta de aquí, y la otra como resistencia dinámica, que sería esta de acá. Es como si el precio estuviera encerrado dentro de un caminito hacia arriba. Y mientras el canal siga respetándose, las probabilidades de compra siguen siendo interesantes. Entonces, aquí tenemos una línea dinámica de esta manera. La duplicamos y la ponemos como por acá, más o menos. Entonces, aquí el precio seguía subiendo. Yo no quise entrar impulsivamente. La mayoría entra impulsivamente apenas ve una vela fuerte, como en este caso de aquí. Y esto en oro puede destruirte porque el oro ama hacer algo, hacerte creer que ya se fue para luego barrerte. Entonces, en vez de perseguir el precio, decidí hacer lo contrario, preferí esperar el retroceso. Esta parte que viene la tienes que tener grabada.
Los traders principiantes normalmente tienen mejores entradas que los traders desesperados. Yo estaba esperando dos posibilidades: que el precio retrocediera a esta zona de soporte y resistencia, o que se acercara lo más posible a la línea dinámica que tenemos acá, que en este caso funciona como un soporte también. Voy a borrar los dibujos y los voy a poner de una mejor manera. Lo que sucede a continuación me da la señal para seguir analizando esta operación. El precio llega prácticamente a la zona de soporte y resistencia junto con el canal alcista. Pero aparte de eso, esta vela bajista deja muchísimo rechazo hacia arriba. Esta de aquí. Eso significa que los vendedores intentaron bajar el precio, pero los compradores absorbieron la fuerza y empujaron nuevamente hacia arriba. De hecho, aquí los indicadores FVM ya me estaban arrojando compras, así que las probabilidades empezaban a verse bastante buenas. Pero aún así decidí esperar una confirmación más. Recuerda que seguir tu plan de trading es clave. A veces solo por esperar, como lo dice tu sistema, ya estás ganando, porque creas esta disciplina que te hace ganar con el tiempo. Y no solo por eso, a veces el mercado te da una señal, pero esperar una confirmación extra puede aumentar muchísimo la calidad del trade. Entonces veo que la siguiente vela sale alcista con bastante fuerza. Y ahí fue donde dije, ok, aquí están los compradores, tenemos una tendencia alcista, tenemos un canal alcista bien marcado, tenemos una zona de soporte y tenemos rechazo en esta vela. Y ahora tenemos una vela fuerte de continuación. La historia del mercado estaba clarísima. Que no ejecutar el trade ya era una falta de respeto. Así que ejecuté la compra prácticamente al cierre de esta vela. El stop loss lo dejé por debajo de la mecha anterior. Incluso pude haber usado un stop loss un poco más amplio. De hecho, en este canal de FX Alex Latino ya te he compartido varios videos para que puedas saber dónde meter la operación. Y aunque hay miles de maneras de usar un stop loss para que puedas amplificar tu toma de ganancia, en las clases dentro de la mentoría privada te enseñaré que el stop loss no se pone al azar, depende de muchos factores, depende de la divisa, depende del horario, de la de la confirmación y de la estructura que tengas enfrente. Ahora vean esto, porque aquí está la magia de entender canales. El take profit lo coloqué justo en la línea dinámica del canal alcista. ¿Por qué? Porque normalmente el precio va rebotando entre las orillas del canal. De esta manera, aquí tenemos un canal, el precio sube, baja y vuelve a subir. Nosotros aprovechamos a poner la toma de ganancia en este punto de acá. Entonces tenía muchísimo sentido lógico buscar la toma de ganancias ahí arriba. Y aparte el riesgo-beneficio encajaba perfecto. Arriesgué aproximadamente $100 para buscar alrededor de $230 de ganancia, más de un riesgo-beneficio de 1 a 2. Saber esto puede salvarte de perder muchísimas operaciones si lo usas bien. Y quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Tú hubieras tomado esta entrada o te habría dado miedo comprar aquí? Porque sinceramente la mayoría de traders se paraliza justo antes del movimiento. Cuando el precio llegó al 1 a 1, más o menos por aquí, en esta área, moví el trade a break-even. Eso significa que aseguré la operación por si el mercado decidía voltearse. Pero no lo hizo. No solo quiero que te lleves este bonito análisis que acabamos de hacer, te voy a revelar ahora que en el trading muchas veces no se trata de encontrar entradas mágicas, se trata de entender el contexto. Cuando juntas estructura del mercado, tendencias, zonas importantes y la paciencia, el trading empieza a sentirse mucho más limpio. Muchos pierden dinero porque quieren adivinar, pero el mercado recompensa muchísimo más a los traders que saben esperar confirmaciones. Aquí viene la parte buena porque te diré en un momento cómo puedes hacer trading mientras trabajas o mientras haces ejercicio o si sales. En este caso, vean que el precio vuelve a retroceder después de tocar nuestro take profit y nuevamente deja confirmación para otra posible compra.
Se pudo haber aprovechado otra entrada bastante buena, pero honestamente ya era tarde y me tocaba ir al gimnasio. Y eso es justamente algo que me gusta muchísimo del trading. Te permite acomodarlo a tu estilo de vida. No necesitas estar pegado 15 horas a la pantalla. A veces una sola buena operación bien ejecutada puede ser suficiente. Y honestamente, esto es exactamente lo que intento enseñarle a las personas dentro de FBM Trading University. Aprender esta manera de trading que te permite hacer lo que te gusta en tu día a día, mientras trabajas o estudias. Diferentes formas de operar para que el trading y tu vida sea una. Construir un sistema rentable que se adapte a tu vida, a tu personalidad, a tu tiempo, con un buen manejo de riesgo, con una estructura clara. Porque el objetivo no es vivir estresado frente al gráfico. El objetivo es que el trading te dé libertad. Abajo te voy a dejar la información completa de la mentoría privada FBN Trading University. Así fue como aprovechamos esta operación de $230 en menos de 20 minutos de trabajo, mezclándolo con nuestra vida diaria. De hecho, tú puedes ayudar a que otros traders encuentren este video dándole like y compartiéndolo. Y todo empezó simplemente por entender cómo leer un canal alcista correctamente, pero el mercado empieza a verse completamente diferente después de aprender ambos canales. Imagínate combinar esto que has visto con los canales bajistas y una buena entrada todavía más agresiva usando una confirmación de vela más precisa. Justamente en este video de aquí te revelaré todo. Tradea y duerme.